Eh, Hola amiguitos, Eh, hoy les venimos explicando sobre el área, la función cosecante. Yo me llamo Mike Brandon y él se llama Anderson Orozco. Listo, entonces empezamos con la historia de la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática, en la cual su significado metodológico es la medición de los triángulos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones. Se utiliza seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Posee numerosas aplicaciones. Las técnicas, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias o estrellas. Aquí empezamos con el origen. El origen de la palabra trigonometría proviene del griego trígono, triángulos y metros. Hace más de 3000 años babilonios y egipcios fueron los primeros en utilizar los ángulos de un triángulo geométrico para efectuar medidas en agriculturas para construir pirámides. Luego se fue desarrollando con el estudio de la astronomía a través de las rutas y posiciones de los cuerpos, y para mejorar la exactitud en la navegación y en el cálculo del tiempo y los calendarios. Las funciones trigonométricas. La función trigonométrica es una rama importante de las matemáticas, dedicada al estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo. Razones trigonométricas. En el triángulo ABC es un triángulo en C. Lo usamos para definir la razón seno, coseno y tangente. El ángulo A corresponde al vértice A, situado en el centro de la circunferencia, en el seno, abreviado como sen o sin, por llamarse sinus en el latín. Es la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces acá podemos ver un ejemplo de sen sobre A igual a CB sobre AB. El igual sería AC. ¿Ok? Razones trigonométricas inversas. Sí, yo lo tengo acá. Ah, sí. Las cosecante, no, esa cómo lo explico. Es la razón inversa del seno. O también su inverso multiplicativo. Por ejemplo, cosecante A es igual a I sobre sen A igual a A. Sí, y así. La secante abreviado es la razón inversa del coseno, o también su inverso multiplicativo, en el que su representación geométrico es C A igual a H A D. Bueno, qué pena si me equivoco. Ah, marica, me olvidó. La cotangente abreviando como cosecante A cosecante D. Es la razón inversa de la tangente. También su inverso multiplicativo es cotangente A igual a 1 tangente A sobre AB igual. Normalmente se emplean las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente, y salvo que ya un interés específico se va a hablar de ellos, es en hablar de ellos, o las expresiones matemáticas simplifiquen. Ay, salí, perdón. Karen, usted es toda estúpida, lo dijo, Simplifique mucho. Bueno, los términos cosecante, secante o cotangente no suelen utilizarse. Pues aquí tenemos como un ejemplo de lo que les acabé de explicar. Por ejemplo, esta es la circunferencia, y acá podemos ver los ángulos, y acá esta es la línea de corte, y acá tenemos el teorema. El teorema no es sino, no sé, el teorema no. La función cosecante abreviada como cosecante O cosecante C es la razón trigonométrica recíproca de la función seno, o también su inverso multiplicativo. Por ejemplo, cosecante A es igual a 1 sen A, el igual sería CA, que creo que es el inverso. La cosecante del ángulo A de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa C y el cateto opuesto A. Cosecante A es igual a 1 sobre secante A, es igual a hipotenusa
y cateto opuesto. A ver, por ejemplo, acá podemos ver un triángulo y podemos identificar cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ven? Cosecante de ángulos característicos. Las cosecantes de los ángulos más característicos es, bueno, como tal, aquí ya tenemos el cuadro, no sé, sabría cómo explicárselos. Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia, la tenemos características, dominio, excepto A sobre por pi, siendo A un número entero, recorrido de la función, derivada de la función y integral de la función. Acá podemos ver un pequeñito ejemplo. Representación de la gráfica de la función. Y como pueden ver, Tenemos la circunferencia y acá podemos hacer la función. Y acá tenemos también dividido por grados sobre pi. Cosecante del ángulo complementario, suplementario, conjugado y opuesto. Cosecante del ángulo complementario, acá podemos ver los ejemplos, solo los cuadernos. Cosecante del ángulo suplementario, cosecante del ángulo conjugado, cosecante del ángulo opuesto, cosecante del ángulo que difieren a 90 grados y cosecante del ángulo que difieren a 180 grados. Que acá tenemos un pequeño ejemplo. razones trigonométricas inversas de los ángulos característicos. Las razones trigonométricas inversas de los ángulos más característicos son 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Ya, y tenemos el cuadro. Una pequeña tablita aquí. Relación entre razones trigonométricas. Cualquier razón trigonométrica se puede expresar en la función de cualquier otra en la siguiente tabla. Se puede ver la forma con la que se expresa cada una de la función de la otra. Ahí tenemos también un pequeñito cuadro que explica cada función del seno, del cosecante, de la tangente, de la cotangente, la secante A y la cotejante A. Me explica eso. Estas son como las operaciones. Sí. Como las fórmulas. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se llaman también funciones circulares. El motivo es que el punto B del triángulo que se ha dibujado sobre el eje de coordenadas con el vértice del ángulo A en el centro de una circunferencia, 0. Bueno, se pueden recorrer todos los puntos de esta última. Entonces acá podemos ver que esta es la cosecante, esta línea se llama cosecante, esta es la cotangente, esta es la circunferencia, la cosecante A, el radio que es igual a 1 y acá podemos ver el ángulo y la tangente A y este es el seno y todo está en A, C sobre D. ¿Okay? Y acá tenemos cómo se grafica. Bueno, eso ahí ustedes van a hacer. Seno y cosecante de un ángulo. Partiendo de la definición de cosecante como la inversa del seno. Cosecante A es igual a 1 sobre sin A. Y tenemos también otra gráfica. Gracias. Ahí está, profe, el video, la buena. Cualquier pregunta busca en Google. Claro.